Ernesto Macías, debate sobre bola invernal. Senador Ernesto Macías, 10 minutos. ¿Cómo compartir el tiempo? Como mínimo, gracias, presidente. Quiero hacer o recordar algo, presidente, porque usted nos dejó muy preocupados la semana pasada. Cuando aquí se presentó la proposición del aporte del salario de los senadores para Mocoa, nosotros ese mismo día dijimos que lo íbamos a hacer a través de una fundación para la construcción de unas casas. Sin embargo, usted la semana pasada le entregó a los medios de comunicación unos listados de unos senadores que no habían aportado y desde luego fue injusto, totalmente injusto lo que hizo, porque nosotros sí advertimos que a cuentas del gobierno no le íbamos a aportar. En segundo lugar, pues me da tristeza nuevamente participar en un debate donde no vienen los funcionarios, solamente el ministro de Ambiente, de los citados por los dos citantes que convocaron este debate. Pero pues lastimosamente así nos estamos acostumbrando, ya es recurrente lo que viene pasando. No sé si se fueron la gobernadora del Putumayo y el alcalde Mocoa, pero nosotros tenemos que expresar nuestra preocupación por lo que está ocurriendo con las emergencias, ministro. Aquí se ha hablado, alguien dijo que en el caso de Mocoa estaba empeñada la palabra del presidente Santos. Qué tristeza, pero si alguien no tiene palabra es el presidente Santos. Yo quiero recordar rápida y brevemente lo de Gramalote, ministro. Resulta que Gramalote ocurrió el 17 de diciembre de 2010. 4.000 habitantes de ese municipio se quedaron sin nada. 5 días después de lo ocurrido en Gramalote, en un sobrevuelo, porque ni siquiera llegó, el presidente de la República dijo: vamos a reconstruir el pueblo. Y no solo estoy hablando de las palabras textuales del presidente de la República, dijo: vamos a reconstruir el pueblo, y no solo que vamos a reconstruir el pueblo, sino que vamos a quedar mejor que antes. Y en otra frase memorable del presidente de la República, digo ahí la idea: y créanme que yo me voy a comprometer personalmente para que eso suceda a la mayor brevedad posible. Infortunadamente, la situación de Gramalote ya la conoce todo el país, y aquí decía la senadora Sandra Villadiego, si hay que hacer juicio de responsabilidades, yo no sé dónde estaría el presidente Santos con el caso de Gramalote, porque en enero del 2014, 4 años después, se comprometió a terminar las obras de reconstrucción que no había iniciado, y en octubre dijo que dentro de la agenda de proyectos estratégicos destinaba 188.000 millones para los proyectos de vivienda, infraestructura, etcétera, etcétera. Yo sé que aquí van a decir: claro, Gramalote ya el gobierno ha venido cumpliendo. No es cierto, porque en diciembre de 2016 llegó o instalaron la planta de tratamiento. ¿Cuántos años estamos hablando? 6 años después. Y en febrero del 17 la alcaldía o el centro administrativo municipal. ¿Y sabe qué ha ocurrido? El alcalde en marzo de este año dijo que no se han podido trasladar por dificultad en las vías de acceso. Y posteriormente, o en esa misma fecha, ministro, el gobierno entregó 57 casas de 1.007 que se había comprometido. ¿Y sabe qué ha pasado? Solo 10 están ocupadas por problemas de humedad y de eficiencia en los servicios públicos. De manera que a Gramalote el gobierno nacional le está debiendo 953 viviendas, el colegio, el hospital, la estación de policía, el alumbrado público, la planta de sacrificio animal. No ha cumplido el gobierno con ello. ¿Por qué traigo esto? Porque a mí sí me va a pesar con la situación de Mocoa, y que el gobierno haya hecho tantos compromisos, tantos anuncios, y tenemos este ejemplo de que no ha cumplido en lo que ocurrió hace 7 años, y yo no creo, Dios quiera que sí, Dios quiera que yo esté equivocado y que mañana el gobierno me diga: mire, que usted se equivocó en lo de Mocoa, porque aquí la gobernadora nos dijo que son 9 puntos y que hay unos compromisos que valen cerca de 120.000 millones de pesos. Pero ¿qué pasa allá en Mocoa?
el estado de los servicios públicos está todavía casi que cuando ocurrió la tragedia. El acueducto comunitario de Barrios Unidos de Mocoa fue reconstruido o rehabilitado por la administración de ese acueducto, pero el municipal no. El servicio de acueducto de Mocoa está paralizado. El tema de energía, gracias, entiendo, a la empresa de energía de Bogotá, que lo restableció. Y vamos a vigilar mucho, que oiga el gobierno, vamos a vigilar mucho los costos en los que están incurriendo en las pocas cosas que han hecho. Aquí hablaba el senador Villalba del caso del Quimbo. Nosotros hemos hecho ya muchos debates sobre este tema. Y hay, ministro, se lo dije a usted en la comisión, hay una emergencia nacional por culpa del gobierno nacional desde la represa del Quimbo. ¿Qué pasa allí? Nosotros lo denunciamos. La ANLA permitió el llenado. Ahora que dialogaba con los delegados de la Contraloría me decían, no fue la ANLA, no es el gobierno. Claro que es el gobierno, la ANLA pertenece al gobierno, pero es que además el gobierno expidió un decreto, el gobierno nacional, además con la firma de todos los ministros, el decreto 1979 de 2015, de octubre de 2015, y dice el acuerdo, el decreto en la parte emotiva, oiga, señores de la Contraloría, de acuerdo con lo constatado por la ANLA, las obligaciones impuestas por dicho tribunal en el auto 17, se refería al tribunal del Huila, que hablaba de que no se había retirado la biomasa, la madera del vaso del embalse, dice la ANLA, se han cumplido en un 99%. 99%. Y resulta que después la misma ANLA termina sancionando a EMGESA, la empresa constructora de la hidroeléctrica del Quimbo, por los incumplimientos de no haber retirado la totalidad de la madera, la guadua, en fin, y la demás biomasa. ¿Y qué está ocurriendo hoy? Ministro, lo denuncié y lo vuelvo a decir aquí. El agua de la represa del Quimbo, del embalse del Quimbo, está contaminada. Y dice la misma ANLA que se demorará 3 años y medio para que el agua se descontamine. Esa agua está recorriendo todo el país, porque es el agua del río Magdalena. Entonces, aquí la responsabilidad, diría yo, en primer lugar, no es de la empresa que construyó eso, sino del gobierno, que ha sido permisivo, que le permitió el llenado del embalse sin el cumplimiento de las obligaciones, que permitió que no retiraran la biomasa, las maderas, y que están dañando y que están en este momento, el agua de la represa del Quimbo está contaminada y es una emergencia nacional que hay que continuar con ello. No conozco cuáles han sido las actuaciones de los entes de control, de la Contraloría, frente a funcionarios, ojalá no lo dijeran, cuántos han sido sancionados, qué ha pasado con eso, y lo mismo yo diría de la Procuraduría, porque nosotros desde un comienzo solicitamos la suspensión temporal de la obra y no se nos escuchó, porque el gobierno tenía afán de la generación sin importar el daño que estaba causando, tanto en el departamento del Huila como al país, como lo estoy denunciando hoy, porque repito, esta es una emergencia nacional, se trata de la contaminación del río Magdalena. Finalmente quiero decir algo, presidente y honorables senadores, los pocos que quedan aquí hoy en este debate, que infortunadamente a este gobierno hay que tratarlo de otra manera. Por eso firmamos con gusto la proposición que circuló el senador Eduardo Enríquez Maya, para pedirle al gobierno que presente un proyecto de ley para que establezca una estampilla pro Mocoa, porque de otra manera no se puede, senador Manuel Enríquez, no se puede de otra manera, el gobierno no cumple, este gobierno no cumple. Yo por eso radiqué, y está todavía en trámite, un proyecto para el caso, senador Villalba, de Rivera, Campo Alegre, Algeciras, y habría que adicionarle lo de Neiva y lo de Teruel, porque de otra manera no. ¿Qué ocurrió allá? Ya se ha dicho, igualmente una tragedia en Campo Alegre, gracias a Dios. Esta tragedia, la creciente del río Frío, ocurrió a las 6:30, 7 de la mañana, y por eso no hubo víctimas. De lo contrario, nos estaríamos lamentando como nos estamos lamentando
lo ocurrido tanto en Mocoa y en otros municipios, en otras ciudades del país. De tal manera que yo quiero llamar la atención sobre eso, y es que el gobierno se jacta anunciando y comprometiéndose. Tienen una publicidad en televisión diciendo todo lo que han anunciado para Mocoa, y resulta que este ejemplo de Gramalote, Dios quiera que no se repita en Mocoa. Termine, senador, por favor. Gracias. Dios quiera que ese ejemplo de Gramalote no se repita en Mocoa y en Manizales, senador Carlos Felipe. ¿Por qué? Porque es que el gobierno infortunadamente se compromete y no cumple. Ahora nos viene a decir que no tiene recursos, que no tienen plata. Claro, la plata se ha ido en otras cosas, en la mermelada. Y ojo, senador Villalba, usted que reclamaba por los recursos que están en uno de los fondos de regalías para ciencia y tecnología, ya el gobierno les echó ojo, porque a través de los OCAT entrabaron la ejecución de esos recursos y ahora los van a trasladar. Esa platica se va a perder, esa platica de las regalías se va a perder, porque el gobierno la está mirando para otra cosa, lo cual es, ¿para qué? Para las elecciones que se avecinan. Muchas gracias, señor presidente.